Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos, como siempre, a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Ahora vamos a ingresar a sus hogares. Vamos a tocar un tema que nos afecta a todos, los padres de familia, inclusive a los abuelos, ¿no? Cómo proteger a sus niños de las quemaduras que pueden y suelen ocurrir en los hogares. Vamos a conversar al respecto con el doctor Orlando Plaza, quien es docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, quien nos va a dar consejos y recomendaciones de suma importancia. Buenos días, doctor. Muy buenos días, señor Flores Arauz. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que tienen los niños y cómo deben actuar los padres de familia, ¿no?, para evitarle esos problemas, sobre todo en el caso de las quemaduras, que son muy frecuentes? Así es. En primer lugar, la definición de una quemadura. Una quemadura es una lesión de piel y mucosas, la cual es causada por agentes físicos, químicos y biológicos. Llámese un agente físico, el frío, el calor, la corriente eléctrica, agentes químicos, ácidos, álcalis, vesicantes, y agentes biológicos, la piel de algunos batracios y medusas, las famosas malaguas que se encuentran en la playa. Lo primero que tenemos que hacer para evitar estos accidentes de quemadura es precisamente alejar a la potencial víctima del agente causal que puede ocasionarle este tipo de lesiones. Por lo general, los líquidos calientes, que es lo más frecuente en nuestro país. Es decir, alejarlo de la cocina o de aquel lugar donde se está generando ese calor o esté hirviendo, de tal manera de que los niños no estén cerca de este agente y por tanto evitar justamente estas lamentables consecuencias que son las quemaduras. ¿Qué otros riesgos hay en la cocina para los niños? Bueno, indudablemente estamos hablando de la cocina per se, el aparato donde se utiliza para hervir la comida. Nosotros también tenemos el balón de gas, ¿no?, que puede, si no se encuentra en buen estado, puede generar una explosión o una fuga de gas que puede a su vez causar una explosión y por tanto consecuencias no solamente para los niños, sino para aquellas personas que se encuentren cerca. Y después a veces hay algunas prácticas que son peligrosas, como calentar botellas en microondas y todas esas Claro, cosas, ¿no? así es, sí. También esa es otra de las razones. También hay que mantener a los niños fuera del alcance de lo que son los tomacorrientes, que a veces por la curiosidad meten los dedos y causan pues estas lesiones. Estas lesiones. Así es. ¿Y qué otros riesgos hay en otros ambientes quizás de la casa? Indudablemente, bueno, en las termas, las duchas eléctricas, en los baños, pueden ser alguna potencial probabilidad de causar quemaduras, no solamente en los niños, sino también en los adultos, o los cables que no se encuentren debidamente aislados, también son causantes de serias quemaduras, sobre todo cuando son quemaduras eléctricas, son tal vez las que generan más problemas de hasta a veces amputaciones o semiamputaciones, inclusive ya sea de dedos o de los miembros superiores e inferiores. Eso es lo que se ve con mucha frecuencia, parece. Así es, pero lo más frecuente en nuestro país son las quemaduras ocasionadas por líquidos calientes y la población infantil es la más frecuente. ¿Y de los dormitorios? Indudablemente los dormitorios, los focos de luz debidamente aislados. A veces los niños quieren tocar estos focos de luz que generan calor y por tanto pueden generar también unas lesiones en las manos o de repente se cae, puede generar otro tipo de accidentes inclusive. En los baños, aparte del agua muy caliente, ¿qué otras cosas pueden perjudicar al niño? Indudablemente también los puntos de corriente, los cables aislados. A veces dejamos nosotros agua hirviendo en el baño y a veces los niños quieren, por curiosidad, no miden las consecuencias y también pueden generarse quemaduras. Eso significa además que hay que estar muy cerca de los niños. Así es, el mayor tiempo posible, vigilándolos, ¿no? Pero también nosotros tenemos que saber distribuir también todos aquellos objetos que pueden generar este tipo de lesiones. No ponerlos al alcance de los niños. Evitar justamente el alcance, que esté al alcance de los niños. Y obviamente también hay muchos hogares, ¿no?, donde se utilizan las velas. Hay que tener en cuenta que las quemaduras principalmente se dan en zonas urbano-marginales. Claro. Es más, muchas de estas viviendas no son de material noble y son de material inflamable. Entonces, habría que replantear cómo se puede solucionar, o por lo menos dentro de ese ambiente que ya es un riesgo, evitar justamente que entren en contacto con aquellos elementos que pueden ocasionar el fuego o pueden ocasionar pues un derramamiento de líquido caliente, cualquiera de estos líquidos calientes, y en contacto con la piel pues, generar las quemaduras. Se produce lamentablemente la quemadura. ¿Qué deben hacer los padres de familia, madres, padres de familia, cuando se produce esta quemadura? Mantener la calma.
primer lugar, sobre todo cuando estamos hablando de los niños, que por el Para no dolor, asustarlos. el dolor que ocasiona una quemadura es muy fuerte. Y en segundo lugar, lavar esa lesión con agua, si es una de diámetro, con agua y jabón, y envolver un paño limpio esa lesión, ese miembro afectado, y llevarlo a un centro de salud más cercano. ¿No? A veces en algunos casos se recomienda, si tenemos a la mano alguna pomada analgésica, ¿no? Que existen en el mercado, alguna pomada antiinflamatoria, para luego conducirlo al centro de salud más cercano. Bueno, hay distintos grados de Por quemadura, supuesto. ¿no? Atenuar al menos para que la lesión no siga profundizándose. Y cuando estamos hablando de la quemadura de primer grado, estamos solamente frente a un eritema, un compromiso solamente del epidermis, que es la capa más externa de la Es piel. algo superficial, ¿no? Así es, y se traduce clínicamente como un eritema. Muchas veces también aquellas personas que se asolean de una manera prolongada y no usan el bloqueador, entonces son causantes de quemaduras solares en este caso. El segundo grado, estamos hablando ya de quemaduras que ya están comprometiendo la dermis. Y existen el segundo grado superficial y el segundo grado profundo. El segundo grado superficial son las más dolorosas. ¿No? Son son lesiones que se caracterizan por la presencia de ampollas y flictemas, y estas al debridarse se forma una lesión que es al contacto entre cualquier elemento, inclusive el mismo ventarrón genera un dolor bastante fuerte. Las quemaduras de segundo grado profundo ya son menos dolorosas, tienen un color más rosado, y eso implica que ya la lesión es más profunda, ¿no? Ya ha comprometido casi todas las capas de la piel. Las quemaduras de tercer grado ya compromete todas las capas de la piel y se traduce por una lesión blanco nacarado o una lesión acartonada. ¿Son las más profundas? No, las más profundas son las de cuarto grado, la de cuarto cuando grado. ya hay exposición de músculos y Bueno, huesos. pues estamos en tercer grado. En tercer grado ya no existe dolor, y muchas veces me llegan a la consulta pacientes que me dicen: doctor, me he quemado, ¿no? Pero la quemadura no me duele. Ahí me preocupo. ¿Por qué? Me preocupo porque ya ahí nosotros tenemos que retirar todo ese tejido muerto ya, desde luego, necrosado, y lo que tenemos que hacer definitivamente ya es un tratamiento quirúrgico, ya sea con injertos o colgajos. Y en las quemaduras de cuarto Porque grado... queda insensible esa piel, ¿o no? No solamente insensible, que lo más peligroso, puede generar infección debajo de esa esclara que se ha formado. Y eso indudablemente va a disparar un foco séptico que puede comprometer hasta la vida del paciente. Hasta la vida. Hasta la vida del paciente. Entonces, nosotros tenemos que retirarle eso de manera... Ahora la tendencia de la cirugía es justamente tratar este tipo de quemaduras quirúrgicamente más. Cuanto más antes, más precoz, es mejor, ¿no? Obviamente tiene que haber un equipo quirúrgico debidamente entrenado para esto. Bueno, son dermatólogos, cirujanos Plásticos principalmente, cirujanos plásticos. Un buen equipo de dermatólogo, y también tiene que haber un médico internista para que sepa manejar muchas veces, cuando las quemaduras son extensas, manejar el medio interno del paciente. Estamos hablando ahora después del cuarto grado. El cuarto grado ya es más profundo, cuando existen exposición de músculos y huesos. Se dan porque existen estos pacientes que tienen este tipo de quemaduras, o son por quemaduras por químicos que son corrosivos y que destruyen a su paso lo que encuentran, y obviamente se da la exposición que le mencionamos. Y por otro lado también tenemos ya la exposición o por una quemadura eléctrica, sobre todo de alto voltaje, en donde ya ha destruido todo lo que encuentra a su paso. Entonces, el tratamiento ahí ya no es con injertos, sino con colgajos. El colgajo es una técnica... ¿Qué es el colgajo? Colgajo viene del vocablo colgar, que es un conjunto de tejidos que penden del cuerpo a través de un pedículo. Y nosotros movilizamos todo eso para cubrir otras lesiones donde se requiera justamente una cobertura de tejido. A ver, quiero saber si entiendo. Del mismo cuerpo sacan tejidos para implantarlos en la parte afectada. Así es. Del mismo organismo. Del mismo organismo. Ahora, existen también, hablando de los injertos y colgajos, injertos en este caso, son injertos transitorios. Existe el homoinjerto, que nosotros utilizamos la piel de la persona que tenga el mismo grupo sanguíneo que el paciente como un apósito transitorio, como una cobertura, una cubierta transitoria. ¿Porque se deteriora con el tiempo? No, simplemente para permitir proteger al hecho de una posible infección y crear el famoso tejido de granulación que va a permitir la recepción del injerto ya que va a quedar, que es de la misma persona, el autoinjerto. Claro. O sea, siempre se apunta a eso, a que el injerto sea de la misma persona. De la misma persona. O el trasplante, podría decirse. Claro, el trasplante de piel de un lado a otro. El autoinjerto, es de la misma persona, o aloinjerto también, como se conoce en medicina. Bueno.
Y quedan después, en este caso, cuando hay el autoinjerto, etcétera, ¿quedan señales de que se ha producido esto? Sí, ¿O la piel queda como era antes de la quemadura? No, Eso es imposible, ¿no? Imposible, es muy complicado, aunque si bien es cierto existen avances con células madres que están haciendo maravillas en la reconstrucción de cicatrices como consecuencia de secuelas de quemadura, pero lo que se tiene hasta la fecha es de que se resuelve con injertos o colgajos, pero siempre va a quedar cicatrices como huella de lo que ocurrió anteriormente, siempre y cuando la quemadura sea profunda. Porque cuando las quemaduras son superficiales, de primero o segundo grado superficial e inclusive profundo, la piel se regenera. Se regenera. Se regenera. Bueno, pero de todas maneras, algo queda en algunos casos. Así es. Y hay que evitar que ocurra esa quemadura, y mucho menos exponer a los niños. ¿Alguna recomendación final, doctor, a las madres de familia que están siempre al lado de sus hijos? Claro, simplemente nada más invocarles a que cuando ellas están en la cocina, siempre estén vigilantes, sobre todo en la zona de la cocina o aquellos lugares donde se puede causar este tipo de accidentes, siempre mantener lejos a los niños para evitar justamente este tipo de problemas. Y otro aspecto importante de que la cocina o los balones de gas tienen que estar lejos de aquel material inflamable que puede ocasionar este tipo de quemaduras no solamente a los niños, sino a todos los habitantes de la casa. Muchas gracias, doctor Plaza, por su participación en Veritas TV y por los importantes consejos que ha dado a los hogares que nos han estado viendo y escuchando. Gracias por nuestra parte, continuamos con nuestro programa y a continuación veamos qué hacer en caso de otros tipos de accidentes en el hogar.